sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Vamos a leer una historia y seguir leyendo alguna cosa en esta mañana. Todos conocemos la historia, pero solamente voy a hacer dos puntualizaciones sobre la historia de la mujer adúltera para seguir leyendo el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio que habla mucho de la luz y habla mucho de la verdad. Son representaciones de Jesús mismo. Jesús es la luz del mundo, Jesús es la verdad absoluta, aunque hay verdades relativas que tienen que ver con muchas cosas en el mundo, pero la verdad absoluta es Jesús, ¿no? Bien, aquí vemos Juan capítulo 8, el último versículo de Juan 7, 53, dice que cada uno se fue a su casa. Entonces Jesús dice que se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley que nos mandó Moisés se debe de apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo. Parece que Jesús estaba totalmente ignorando esa propuesta tan cruel, en el sentido de que pues él tenía otras pretensiones y él sabía lo que iba a hacer en este caso, pero sin embargo se insistieron en preguntarle. Había algo muy aferrado en los corazones de los escribas y fariseos que trataban de llevar a cabo su plan maléfico. Sin embargo Jesús, aunque les ignoró, sin embargo ellos siguieron tratando de hacer lo que pretendían. Y entonces él se levantó y dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Así que solamente dijo eso y siguió escribiendo en tierra e ignorando los planes que ellos que pretendían. Pero aquí ocurre algo, dice, pero ellos al oír esto, hay un cambio. Al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedando solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, así que ahora sí que se pone en pie, estaba escribiendo de rodillas, ignorando posiblemente todo lo que estaba ahí, ¿no?, alrededor de todas las acusaciones, pero él se pone en pie. Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Es una historia que refleja el propósito redentor de Jesús para la humanidad. Una humanidad que está caída, vendida al pecado, una raza deteriorada por multitud de pecados, circunstancias y situaciones, pero sin embargo un mundo que puede recibir el perdón de Dios sin limitaciones, ¿no?
y Él está dispuesto a recibir ese arrepentimiento para salvación. Entonces, vemos que a veces el acusador de nuestras almas, que es el diablo, pero también el acusador de personas que saben lo que hemos sido en el pasado, que conocen de nuestra historia, pueden venir a acusarnos y decirnos que tú eres el que siempre has sido, ¿no? Que tú, me acuerdo lo que has hecho, todo lo que has vivido a lo largo de tu vida, todas las personas que están a nuestro alrededor. Lógicamente a esta mujer la conocían. Entonces, el acusador a veces son las personas, pero también a veces el acusador es el diablo. ¿Y qué dice la acusación? La acusación dice no hay remedio. La acusación dice no hay perdón. No hay restauración. Es imposible un cambio y una nueva vida. Eso dice el acusador. Pero también el acusador viene diciéndonos que si has pecado, no tienes remedio. Tu pecado es demasiado fuerte. Dios no te ama. Más bien Dios te va a condenar. Te va a decir pues todo lo que eres. Y sin embargo sabemos que no es así. La diferencia que hay entre Jesús y la religión o la religiosidad. Eso no significa que vamos a tolerar el pecado en la iglesia, ¿no? Pero necesitamos entender que a veces venimos a Jesús con un pasado, con una serie de circunstancias, situaciones, que incluso hasta no nos perdonamos ni nosotros mismos. Jesús nos perdona, pero a veces nosotros no nos perdonamos. Hay un sentido de culpa. A veces la culpa es difícil quitarla de nuestro bagaje, porque nos sentimos que hemos fallado, que hemos hecho las cosas mal, que peor no las podíamos hacer, y ahí está la culpa, ¿no? La culpa. Pero el Señor también llevó nuestra culpa, llevó la carga de nuestra culpa, de tal forma que nosotros nos podemos sentir libres para aceptar ese perdón incondicional de Dios. A Jesús no le pilló de improviso esta situación, ¿no? Y vemos la omnisciencia y la omnipresencia de Jesús, pero también porque Él bajó desde el Monte de los Olivos donde Él oraba. La victoria esta de perdón y de confrontación con las tinieblas, el acusador y el falso espíritu que tenían, que no era el de Cristo, el Señor lo peleó en la oración. Y Jesús es el gran intercesor que intercede por nosotros, que ora por nosotros, para que nosotros también seamos libres de estos conceptos de culpa, de que Dios no me perdona. Y sin embargo no es así, ¿no? Lo que vemos aquí es algo que es evidente en todo el Nuevo Testamento, es que estos que estaban acusándole, dice que luego les acusaba su conciencia. La misma acusación que estaban volcando sobre la mujer, era evidente que ellos recibieron lo mismo, y en este caso por sus pecados. Jesús dice que primero, antes de quitar la paja de tu vecino, tienes que quitar la viga que hay en el tuyo, ¿no? Es posible que los buenos consejeros son los que han quitado la paja, han quitado la viga que tenían y pueden minuciosamente ayudar a otros a quitarse la paja, pero con un espíritu correcto, no de condenación. Y Jesús lo que hizo aquí es que aquí hubo una presencia de Dios extraordinaria, porque estas personas de repente se huyen. La presencia de Dios en ese momento hace que las tinieblas huyan. Qué importante es estar en la presencia de Dios también para que las tinieblas huyan.
para que la verdad de Dios sea manifiesta, para que las mentiras no entren, para que las falsas conjeturas que no vienen de Dios no tengan espacio. Necesitamos la presencia de Dios porque en la presencia de Dios podemos ver con claridad, podemos entender con claridad, podemos discernir con claridad lo que es de Dios y lo que no es, lo que hay que seguir y lo que no, lo que justifica y lo que no justifica ciertas actividades en la vida cristiana, ¿no? Así que Jesús les dice: el que de vosotros esté sin pecado, pues bueno, tire la primera piedra. Y no estaban en disponibilidad de hacerlo. Antes sí que lo podrían haber hecho. Y muchas veces la ceguera espiritual en las personas hace que sigan cometiendo los mismos errores y sigan haciendo las mismas cosas, puesto que no hay luz en ellos, ¿no? Ahora, cuando tenemos luz, sabemos que yo no puedo ejecutar nada contra alguien cuando yo soy la misma persona que tiene que cambiar tanto. Más bien yo soy el que tengo que cambiar más que querer que los demás cambien. Desde luego que querer que los demás cambien está bien, pero primero tenemos que enfocarnos en nosotros mismos. Y lo que ocurrió aquí pues es eso, ¿no? Que la misma presencia de Dios desbarató todas las mentiras del diablo y trajo en evidencia el Espíritu de Cristo. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? Es la aceptación incondicional, el perdón incondicional, quitar la carga, la culpa y dar la oportunidad de una nueva vida. Eso es lo maravilloso, es lo que ha ocurrido, supongo que en ti y en mí también. Que Jesús llevó en la cruz la culpa, el pecado, sí, teníamos conciencia del pecado, pero la Biblia enseña que qué bueno es tener una limpia conciencia, aunque tu pasado ha sido un pasado oscuro y duro. Porque ahora tenemos la conciencia de que Jesús ha limpiado todos nuestros pecados y por lo tanto esa carga ya ha sido quitada y el Señor se olvida de todo lo que nosotros... Eso es el perdón incondicional del Señor, ¿no? Y entonces la mujer vio que estas aves rapaces estaban para devorarla y de repente no están. Algo extraordinario había pasado allí. Y Jesús le dice: pues mira, yo tampoco te condeno. Tremenda liberación. El Señor le libró de la muerte, pero también le libró de su vergüenza del pasado, porque posiblemente esta mujer no volvió a ser igual. Pero también los demás posiblemente lo verían. Es lo que a veces ocurre, ¿no? En el ser humano. Al ser humano le cuesta entender el perdón de Dios y hay algunos que no se perdonan y hay algunos que se creen la mentira de que Dios nunca les va a perdonar. Porque yo era uno de esos. Yo pensaba que Dios no me iba a perdonar. Y es la mentira del diablo, ¿no? Que condena al hombre cuando la gracia y la misericordia están a disposición tan abundante, ¿no? Y la nueva vida en Cristo tan abundante. Ahora, cuando el hombre descubre que uno puede ser perdonado, pues es la mayor alegría del mundo, ¿no? Había una condenación, había una perdición y sin embargo es quitada y gratuitamente se nos ofrece la gracia. Por eso Jesús luego le dice: ni yo te condeno, pero luego ¿qué le dice? Pero luego vete y no peques más, ¿no? Esa es realmente el arrepentimiento que Dios espera de nosotros. Tenemos que empezar a caminar con el Señor no haciendo las cosas que antes hacíamos. Es evidente que Dios quiere que nosotros haya cambio, ¿no? Y la Biblia nos enseña, ¿no? que tenemos que ir sacrificando y quitando de nosotros todo aquello que no nos es válido y empezar a vivir esa nueva vida
en Cristo Jesús, ¿no? Luego Jesús sigue diciendo, versículo 12 del capítulo 8. Entonces Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús está declarando que Él es la luz del mundo y en su luz nosotros podemos ver la luz, podemos discernir el camino. Dice, no andará en tinieblas. Significa que nosotros vamos andando a la luz de Jesús, entendiendo que es el camino de luz, comprendiendo qué es lo que realmente nos interesa y Dios desea que vivamos. Así que no andaremos en tinieblas, no andaremos dando vuelcos, no andaremos no entendiendo la vida, no entendiendo nuestro caminar. Sin embargo, podremos ver, ¿no?, que esa luz verdadera que es Cristo, ¿no?, y que constantemente está a nuestra disposición, podemos ir andando y podemos ir mirando el camino, como dice el salmista, que te hará entender el camino en que debes andar. Y esto es muy importante para nosotros, entender el camino en que debemos andar para no confundirnos, para entender, ¿no?, que tenemos que seguir hacia adelante con la luz de Jesús. Habla de la perseverancia, ¿no? Claro, porque aquí entendemos que esta mujer fue liberada y de alguna forma seguidora de Jesús, escuchando el mensaje de Jesús y escuchando que Él es es la luz del mundo y que el que le sigue no andará en tinieblas. Esto habla de la cercanía de Jesús, de estar cerca de Él y de que la constante perseverancia. No es que un día el Señor nos perdona y ya nos quedamos estáticos, sino que tenemos que avanzar en el camino de la luz. Y es lo que el Señor le dijo a esta mujer: vete, no te condeno, pero vete y no peques más. Anda por el camino de la luz. Deja de hacer cosas indebidas, deja de pecar, lucha contra el pecado, enfrenta las tinieblas y camina en la luz. También el Señor dice que esa verdad, no la mentira, la verdad también nos hará libres. Aquí dice el versículo 31 sigue hablando y diciendo, ¿no? 8:31, dijo también Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la luz, caminar en la luz es andar por la verdad, discerniendo cuál es la verdad de Dios, entendiendo cuál es su voluntad, para salir de la destrucción, del dominio del diablo, para seguir al Señor Jesús y poder, en la medida que el Señor nos fortalece, seguir hacia adelante, cumpliendo con los propósitos que Dios tiene para nosotros. Los judíos le dijeron en el versículo 33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? No tenían una mente espiritual, tenían una mente carnal de justificación por las obras. Hoy en día esa mentalidad está en nuestra sociedad. Dios es bueno y voy a hacer buenas cosas, me voy a portar bien, o voy a ayudar a los pobres, o me voy a apuntar en una ONG y servir a lo que está bien. Y entonces es la mente que se quiere justificar a través de las obras, pero que sin embargo no hay cambios espirituales en su vida. Y eso es lo que el Señor está diciendo, que la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De tus propios esfuerzos, para pensar que por tus propios esfuerzos tú puedes ser justificado y puedes vivir en la ignorancia de que lo que Jesús te ofrece es la verdad, no la tuya.
Entonces también, claro, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo que necesitaban los judíos era que podrían entender que eran esclavos de su pecado. Religiosos, pero esclavos del pecado. Y entender que solamente Jesús les puede libertar para comprender su propio pecado, como estos que salieron de la presencia de Jesús y de esta mujer con la conciencia llena de la culpabilidad que ellos mismos tenían. Cuando el Señor abre nuestros ojos espirituales, podemos realmente entender nuestros errores. Mientras tanto, no lo podemos discernir. Es lo que Dios nos ayuda es a entender nuestros propios errores. Y el salmista dice, líbrame de los errores que me son ocultos también. Hay muchos errores que pueden estar ocultos. Pero de los errores que el Señor nos enciende nuestra lámpara y nos hace ver que realmente necesitamos cambiar, es su presencia. Cuando estamos en la presencia del Señor, allí es donde tenemos que abrir nuestro corazón y donde nos damos cuenta que no podemos esconder nada. Podemos esconder a los hombres, pero a Dios no le podemos esconder nada. Entonces, en su presencia es cuando descubrimos realmente lo viles, lo orgullosos, lo altivos, lo egocéntricos, nuestras miradas sucias, nuestros pensamientos indebidos. Es allí, en la presencia y la santidad de Dios. Es donde podemos llorar, podemos quebrantarnos, porque nos damos cuenta cuánto tenemos que cambiar. Nuestra conciencia se activa. Necesitamos estar en la presencia de Dios para discernir que necesito cambiar en esto y en esto, ¿no? Y esforzarme para andar por el camino que debo de andar. Gracias a Dios, ¿no?, que un día el Señor encendió nuestras conciencias y nos descubrió que no éramos tan buenos como pensábamos, que nuestros esfuerzos por ser justos, equilibrados, hacer las cosas bien, no nos servían de nada. Y qué bueno, ¿no?, que el Señor tuvo misericordia de nosotros como más adelante habla del ciego que toda su vida había estado ciego y Jesús le sanó. Y los judíos estaban detrás buscando cómo destruir a Jesús y metiéndose con el ciego, metiéndose con su familia. Y el ciego dijo, bueno, vosotros que sois los líderes de Israel, ¿no sabéis quién es el que me ha sanado? Vosotros deberíais de saber quién es, porque nadie puede hacer las obras de Dios si Dios no está con él, ¿no? Y el ciego les dijo a los judíos, una cosa sé, que yo antes era ciego y ahora veo. Entonces el Señor es el que puede abrir nuestros ojos, quitar nuestra ceguera y podemos decir como este ciego, yo sé que antes era ciego, pero de repente el Señor me tocó y ahora veo. Ahora veo como nunca, discierno como nunca, porque la Biblia enseña, y es muy clara en esto, que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Para él, que dice que son locura. La locura de que, ¿cómo es que tú crees? ¿Cómo es que tú sigues ese camino? Pero está loco, se ha vuelto loco, no lo pueden entender, porque su mente es natural, no tienen mente espiritual. Pero dice que para el creyente todo es posible, pero que entiende todas las cosas. Entender las cosas de Dios es porque Dios ha abierto nuestra mente espiritual. Entonces les dice, vosotros sois muy religiosos, pero sois esclavos del pecado. Pero sin embargo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El hecho de que seáis descendientes de Abraham y procuréis matarme, porque mis palabras no haya cabida en vosotros. Ellos querían
destruir a Jesús, querían quitar a Jesús. Porque este mundo, las tinieblas de este mundo quieren desplazar a Dios. Y cuando el mundo desplaza a Dios, es una sentencia de muerte para ellos. Porque desplazar a Dios en la sociedad, desplazar a Dios en la familia, desplazar a Dios en el individuo, es volverse como un salvaje. Y hoy en día estamos en un mundo de tinieblas salvaje, porque no tienen la mente espiritual, y un mundo lleno de locuras, porque el hombre ni se siente pecador cuando evangelizamos o trabajamos con personas. Yo, pecador. Claro, están cegados, no entienden. Pero el Señor nos ha liberado, ¿no? Cuando el Evangelio de Juan habla en capítulo 1 sobre que el Verbo fue hecho carne, dice el versículo 4 de Juan 1, dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz no prevaleció, las tinieblas no prevalecieron con la luz de Jesús. Nunca va a prevalecer las tinieblas sobre la luz. Jesús es un vencedor y la luz siempre va a vencer. Y es la luz que los hombres necesitan para entender por qué camino deben de andar, ¿no? Y qué sendas tienen que hacer, que caminar. Y habla algo muy importante, que habla de un engendro en el versículo 13, que estos hijos de Dios son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La vida de Dios es engendrada por Dios en nuestro espíritu, en nuestra alma. Entonces, cuando nacemos de nuevo, podemos empezar a vivir esa nueva vida. Ningún religioso, ninguna persona que tiene buena voluntad puede vivir la vida de Dios a no ser que nazca de nuevo, por el Espíritu y por la palabra. Así que hay un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento viene cuando uno acepta a Jesucristo, le recibe en su interior y empieza a caminar en esa nueva vida, entendiendo que es un pecador arrepentido y que la luz que hay en Jesús es la luz que le va a guiar toda su vida para seguir adelante y andar por los caminos que Él quiere. Y sobre todo la verdad, ¿no? La verdad que está en Jesús. Cuando vemos, el otro día hablábamos de coger el equipaje para nuestra vida, y hablábamos de la importancia de ese viaje que tiene que ver, la maleta de nuestra vida tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver también con la oración, pero tenemos que coger otras muchas más cosas que tenemos que ponernos, así como lo natural, cuando hacemos un viaje de 15 días, tenemos toda la ropa que necesitamos para hacer el viaje. Pues ahora también en este viaje, en el viaje de la vida, en la transitoriedad de la vida, necesitamos coger habituallamiento espiritual suficiente para que podamos alcanzar los propósitos de Dios. Cuando vemos a un bombero, ¿por qué sabemos que es un bombero? Por su vestido, ¿no? O cuando vemos a un futbolista, ¿por qué sabemos que es un futbolista? Por su indumentaria. Cuando vemos una enfermera. O cuando vemos otro tipo, sobre todo nos damos cuenta cuando es un policía. Y vamos a 120. Ese es un... Entonces la Biblia habla de las vestiduras del cristiano. Ya, yo voy a acabar aquí, quizás el próximo domingo hablemos de esto, pero entonces cuando cogemos la maleta de la vida tenemos que coger las vestiduras del cristiano. ¿Qué es lo que me tengo que poner todos los días, ¿no? Y la Biblia nos enseña que nos debemos solamente leer esto.
A ver dónde está. Que no lo... Sí. Dice Colosenses 3:12, pero con anterioridad sigue hablando también de las vestiduras, de algunas de las vestiduras y trajes que tenemos que ponernos. Colosenses 3:12 dice: vestíos, pues, como escogidos de Dios. El creyente tiene un vestuario espiritual, como escogidos de Dios. ¿Por qué sabe que la gente que tú eres un escogido de Dios? Por tu vestuario espiritual. Igual no se sabe quién eres porque conoce tus andares, tu amigo, tu vecino. Mira, por ahí viene fulanito que es un poco cojito. O mira, sí, tiene la camisa aquella de cuadros, es él, ¿no? Pero ¿por qué nos van a conocer que tenemos un vestuario espiritual? Dice, vestidos como escogidos de Dios. Si yo soy un escogido de Dios, se tiene que notar. Hay algo en mi vestidura espiritual que la gente tiene que identificar, ¿no? Entonces dice, vestidos como escogidos de Dios. Fijaros, un vestido, santos. Alguien tiene que mirarte y decir, este es un santo. No porque no falles o no hagas siempre bien las cosas, pero no andas como los demás andan. Este es un santo. Este es algo, no anda por los caminos de los demás. Es un santo. Y aquí podríamos meternos, y dice, santos llamados, de entrañable misericordia. Tenemos que vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, así como también Cristo os perdonó. Y otras más cosas. Entonces, claro, cuando algunas personas ven estas características en tu vida, se van a dar cuenta que tú eres un extraterrestre, ¿no? Que no eres algo de lo común, no eres, desde luego, de lo normal tampoco. Algo extraordinario, porque la gente no manifiesta nada de esto. Y luego habla de la mentira, no mintáis los unos de los otros, no haya malicia, no haya blasfemias, palabras deshonestas, ira, enojo. Y esto es lo que tenemos que llevar en nuestro viaje y poder acabar la carrera con la luz del Evangelio y la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Así que podemos identificarnos con esta mujer, ¿no? Y pensar que éramos como ella o peores, ¿no? Y sin embargo el Señor también nos perdonó, nos limpió. Aleluya, bendito sea su nombre. Amén. Muy bien, pues vamos a orar y dar gracias a Dios por la palabra. Sí, Señor, queremos darte gracias porque, como hemos cantado antes, también quiero seguirte. Queremos seguirte en pos de ti. Queremos, Señor, entender que nos has perdonado, que no hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús, sino que hay salvación, misericordia y perdón. Por eso te damos gracias por amarnos tan incondicionalmente. Algunas personas quizá no habrían dado por nosotros, que diríamos ahora, ni un euro. No habrían dado nada por nosotros. Pero tú sí que, Señor, veías nuestro corazón. Veías, Señor, nuestro valor. Veías que podríamos cambiar, que podríamos ser diferentes. Y nos ayudaste a ir cambiando, a ir transformando nuestra vida, a ir pareciéndonos a ti. Señor, gracias por confiar en nosotros, por, Señor, mirar en nosotros que es posible el cambio, la transformación en todo. Por eso gracias por el milagro de la salvación, por la luz del Evangelio que nos ayuda a caminar. Sigue dándonos las fuerzas para luchar contra el pecado, el mundo y nuestra propia carne, que somos nuestros propios enemigos más
aférrimos. Oh Dios, pero ayúdanos a pelear la batalla en nuestra mente, en nuestros deseos, en nuestro corazón, y estar cerca de ti, Señor, y vestirnos con todas tus vestiduras para poder ser luz, ejemplo y testimonio a las personas que nos rodean, entendiendo, Señor, que a veces fallamos, pero también te tenemos a ti que perdonas nuestros pecados. Señor, que restauras nuestra vida, aunque nos hayamos confundido y hayamos vivido tramos de nuestra vida, Señor, olvidándonos de ti. Pero, Señor, podemos volver al punto de encuentro, empezar a caminar, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Que nunca se nos olvide, Señor, dónde estábamos y podamos, Señor, levantar nuestros ojos y seguir caminando hasta que tú nos llames, porque no hemos decidido el día que venimos a este mundo ni tampoco vamos a decidir el día que partimos, a no ser que lo hagamos voluntariamente, cosa que tú nunca apruebas, la destrucción del individuo personalmente. Pero sí, Señor, que tú das la vida y tú la quitas. Por eso ayúdanos a acabar la carrera, Señor, que tenemos por delante. Bendice a mis hermanos, responde a sus anhelos, sigue ayudándoles en la vida cristiana, fortaleciéndoles y, Señor, que puedan ser felices contigo en las pruebas y en las dificultades, pero con gozo y alegría, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.